Hola, bienvenidos a una nueva aventura de la vida y hoy acompáñame a comprar lavaplatos. Yo voy a comprar el lavaplatos aquí, pero primero voy a ir a visitar a un amigo y ya vengo para acá a comprar el lavaplatos. Y mientras tanto te voy a ir adelantando de qué vamos a hablar hoy. Como leíste en la miniatura, religión, filosofía y tradición. A simple vista puede parecer lo mismo, pero no lo son. Hoy vamos a ver qué distingue a cada una de estas y cómo encajan o no dentro del enfoque no dual. Así que vamos allá. Primero hablemos de religión. La religión se puede explicar como un sistema de creencias organizado, con rituales, con normas y un enfoque en lo divino o lo sagrado. Piensa, por ejemplo, en una de las religiones más importantes del mundo, que es el catolicismo, o el islam, o el budismo, el hinduismo también. Son caminos que en su núcleo buscan dar respuestas a preguntas fundamentales como ¿cuál es el propósito de la vida? O ¿qué sucede después de la muerte? Y por supuesto tienen sus reglas claras para acercarse a Dios o a lo divino. Y bueno, ya llegamos al automercado, voy a buscar el lavaplatos y seguimos conversando. Bueno, aquí hay bastante lavaplatos, pero el que yo uso es este. Acción. Bueno, y mi hijo está en la casa con unos amigos del colegio, entonces voy a llevarle unas papitas o unas cositas así. Como de esto. Granola. No sé. ¿A cómo estas flores? Estas. Estas a 15. ¿Esas cómo se llaman? Es que yo compré unas y duraron casi un mes. Son así, duran muchísimo. Gracias. Bueno, seguimos, que yo lo que he hecho es puro pasear y hay que sacar adelante este video. Bueno, entonces decíamos que la religión es, en términos simples, un sistema de creencias que muchas veces incluye la adoración a una o varias deidades, rituales, reglas y dogmas. Algunas religiones de hecho pueden responder algunas preguntas como ¿qué hago para acercarme a Dios o para alcanzar la salvación? La religión es como si fuera un manual de usuario para el alma, con instrucciones precisas y algunas advertencias del tipo si no sigues esto probablemente terminarás en problemas cósmicos o en el infierno. Y aunque estos manuales suelen ser súper útiles, a veces la gente se queda atrapada en la letra pequeña. Ya vamos a cruzar la calle. Bueno, por otro lado, la filosofía no te dice qué hacer, sino que te pregunta o te hace preguntarte a ti mismo ¿qué eres realmente? ¿Y qué es la realidad? En lugar de seguir reglas y rituales. La filosofía es más como un juego mental. Entonces no se trata de rezar, sino de pensar. Filosofar es la búsqueda de la verdad, pero no con respuestas definitivas, sino más bien con muchas más preguntas. Entonces tenemos que la filosofía no te va a decir exactamente qué hacer, pero sí te invita a preguntarte quién soy, qué es la realidad, y es más como un ejercicio de la mente. Y como decía el mismo Sócrates, la vida no examinada no merece ser vivida. Entonces en esto de la filosofía no hay rituales ni rezos prescritos. La filosofía es como un buffet libre. Agarras lo que te sirve y sigues pensando. ¿Y qué tal esta frase filosófica pero de Adi Shankara? Y dice, el ser es el testigo inmutable de todas las percepciones.
Entonces, en cuanto a filosofía, en lugar de un Dios o de reglas morales, es como tener un debate interno, donde el único objetivo es seguir pensando y cuestionando. Y la verdad es que a veces se vuelve un poco agotador. ¿Has intentado responder a la pregunta ¿qué es la realidad? Bueno, ahora inténtalo en medio de un atasco, en pleno mediodía, con un sol intenso. No es fácil. ¿Ves la diferencia? La filosofía es como una conversación interminable. ¿Con quién? Contigo mismo. Y también con otros que buscan, así como tú, la verdad a través de la filosofía. Los filósofos y las tradiciones filosóficas te dirán, vamos, piensa un poco más. En lugar de tener a un Dios con reglas, te encuentras con la duda como tu compañera inseparable. Y ahí vemos a Pepe, el filósofo, que mientras está esperando su pizza, comienza a cuestionarse si la pizza realmente existe o si solo está en su mente. Es más, termina Pepe preguntándose si él mismo no será una proyección de un pizzero cósmico. Y ahora sí, vamos a ver qué es la tradición. De hecho, te cuento que la filosofía, la corriente de la que hablamos acá es Advaita, es llamada a veces filosofía Advaita y algunas otras tradición Advaita. La tradición viene siendo como un puente entre la religión y la filosofía. Este concepto a menudo entra en debate, porque a diferencia de la religión, que se basa en creencias y rituales, o la filosofía, que se centra en el pensamiento lógico, una tradición es un enfoque vivo, transmitido de maestro a discípulo a lo largo del tiempo. Es más flexible que una religión y menos abstracta que una filosofía. En una tradición, como en el Advaita Vedanta, no te piden que creas en algo, sino que descubras algo por ti mismo. Y sabes que cuando nos referimos a algo, pues no es a nada en específico, así que ya tú sabes. Y seguimos hablando sobre la diferencia entre filosofía, religión y tradición. Entonces, en una tradición como el Advaita, no te dan reglas ni te dicen en qué debes creer. En lugar de eso, los maestros simplemente apuntan hacia tu verdadera naturaleza. Es como si te dijeran, mira, no creas en nada, cree en todo, cree en algo, pero intenta ver más allá de las apariencias y descubres que eres realmente. Entonces la tradición no está tratando de organizar tu vida como lo hace una religión, ni se pierde en la teoría como lo haría la filosofía. Las tradiciones, así como el Advaita, es como tener un maestro zen que en lugar de darte largas instrucciones sobre cómo vivir, te da un golpe suavecito con una hermosa rama de bambú y te dice, ¡despierta! Y tú te quedas ahí pensando si eso fue una lección o un desafío a lucha libre. Ya va. Ahora, desde la perspectiva no dual, tanto la religión como la filosofía y hasta la tradición pueden parecer limitadas, porque todas estas prácticas y estos conceptos se basan en dualidades: lo sagrado versus lo profano, lo mental versus lo corporal, lo bueno versus lo malo. Pero en la no dualidad, todas esas diferencias desaparecen. No hay un yo que deba salvarse, no hay un yo que deba pensarse y no hay nada que enseñar ni que transmitir. La tradición Advaita no busca decirte qué hacer, sino más bien invitarte a que tú descubras que eres conciencia pura, que lo contiene todo. Lo que la tradición Advaita sugiere es deja de buscar afuera y mírate dentro. Pero eso sí, esto no es un proceso intelectual, sino de experiencia y en el fondo de la no experiencia. Bueno, y antes de continuar, paso a recordarte que te manda a decir mi hermano que le des me gusta, que te suscribas, que comentes. No, en serio, antes de terminar el video, quería comentarte un poco para que me conozcas un poquito mejor de dónde es que vengo yo, de qué filosofía, de qué tradición, de qué religión. Pues como lo he repetido muchísimas veces, al final de mi adolescencia y comenzando mi adultez, estuve en un convento de monjas, fui religiosa católica por más de 4 años. Por tanto,
al tomar los votos de pobreza, obediencia y castidad, me sometía a las doctrinas, a la doctrina católica, a los dogmas, a sus credos, a todo lo que implica la religión. Me tocó estudiar los textos sagrados del cristianismo, historia de la iglesia, un poco de derecho canónico, ascética y mística, historia de los santos, latín. Todo esto que incluyen pues lo que es el estudio religioso dentro del catolicismo. Pero antes de entrar al convento, en mi casa lo que se vivía era una pseudo tradición entre un poco de hinduismo, un poco de catolicismo, un poquito de todo. Mi papá fue estudiante muy apegado a la gnosis del maestro Samael Aun Weor. Lo podemos llamar como una doctrina y también una filosofía. Yo por mi parte estudié los libros del maestro Samael, pero no me sentía muy identificada con esa filosofía. Pero al salir del convento retomé los estudios gnósticos, lo intenté, pero no cuajó. Sin embargo, cabe decir que cada religión, cada filosofía, cada doctrina, cada dogma que he estudiado me ha servido a mí de mucho. Luego vinieron los años de ateísmo. Sí, yo era atea. Y no atea en el sentido de Dios no existe, sino en lo que significa la palabra en sí. Ateo, sin Dios. Yo vivía sin un Dios presente en mi vida. Cada acción que yo realizaba, la realizaba desde mí misma y no el teléfono, intentaron robármelo. Qué loco. Déjame llegar a la casa y allá termino de grabar, que se me pase el susto. De todo el tiempo que tengo acá, primera vez que me intentan quitar el teléfono. Primera vez que me intentan robar así. Una vez me robaron, me hicieron un paquete chileno, pero yo después te cuento. No estoy asustada, adrenalina. Ya llegué a zona segura, o sea, a mi casa, y ya te sigo contando. Exactamente como estaba hablando de que yo no creía en Dios. Antes, será antes. Te contaba que aunque yo era atea, yo seguía haciendo rituales, puyas de la religión hinduista, pero más que todo por costumbre, por cultura, por confusión. Pasaron unos años y decidí sumergirme, pero seriamente, en el hinduismo, a estudiarlo, leerlo, a profundizar en los textos sagrados, textos antiguos, en la historia, mitología, todo lo que llegaba a mis manos, que viniera de India, yo lo absorbía. Leí muchísimo, pero aún no me acercaba ni a la religión, ni a la tradición, ni a ninguna filosofía en específico. Después de varios años intentando encontrar un camino, me hice discípula de la asociación de Paramahansa Yogananda. Y pues estudié Kriya Yoga y todas las lecciones que ellos ofrecen para acercarse uno a ese camino espiritual. Pero allí tampoco me quedé. Luego llegó a mis manos un libro de Ramana Maharshi, ¿Quién soy yo? Entonces en mí fueron 3 factores. El libro de Ramana Maharshi, la guía de mi gurú, y por último el estudio que hice de hinduismo clásico y de las escrituras, los textos sagrados, el último diplomado que hice, lo que me indicaron el camino. Y aquí me quedé con el Advaita. Bueno, ¿y qué te quiero decir con todo este cuento de mi vida, de mi largo camino en búsqueda de algo? Pues que al final, tanto la religión como la filosofía, como la tradición, son herramientas que han guiado a la humanidad en su búsqueda de la verdad desde siglos. La religión ofrece un marco de fe,
La filosofía, un camino de cuestionamiento. Y la tradición, un legado de sabiduría vivida y transmitida a través del tiempo. Pero más allá de estas etiquetas, lo que realmente importa es tu experiencia directa. No se trata de seguir dogmas o teorías, sino de descubrir por ti mismo lo que ya eres. Así que la religión, la filosofía, la no dualidad, el dogma, al final todo está sucediendo en este gran juego de la vida. Desde la no dualidad podemos ver qué enseñar, qué videos hacer o simplemente respirar, ser. Todo eso es parte del fluir natural. No estamos aquí ni para seguir reglas ni para buscar respuestas intelectuales, sino para reconocer que ya somos lo que buscamos. Así que sigue un camino religioso, filosófico o una tradición como la no dualidad. Lo importante no es el nombre del camino, sino la dirección a la que apunta. Y si ese camino te ayuda a deshacerte del yo, ese yo que te mantiene encarcelado, atrapado, sufriendo, y descubrir de una vez por todas tu verdadera naturaleza, entonces ha cumplido su propósito. Llámese como se llame, sea religión, filosofía, tradición, como decía Nisargadatta Maharaj, eres lo que buscas, simplemente date cuenta de eso. Y agradeciéndole al fluir de la vida por aún conservar mi teléfono para poder seguir llevándoles este tipo de contenido, les digo también gracias por estar en el video, te espero en el próximo y recuerda, no le hagas mente.